Sí. Perdón. Bueno, entonces, si les parece, arranco. Buen día de nuevo. Es un placer y un honor ser el primero de abrir estas sesiones. Lo primero que les voy a presentar es, valga la redundancia, una presentación del proyecto MagSafer, del que participamos un grupo de personas a nivel técnico que estamos acá. Somos yo, Héctor Lestani, Maximiliano Daminger, que se conectó desde Estados Unidos, ahora que está allá, Edmundo Lopazo, Alexis Weil y René Paz Salazar, que estamos acá. A su vez, además de esto, participó y ayudó mucha gente porque al tratarse de un proyecto internacional necesitamos en varias instancias ayuda de gente de legales y gente con firmas elevadas, inclusive de la presidencia de CONEA, así que hay mucha gente que participó en esto. Lo que está mencionado ahí es la gente que participó de las tareas técnicas. Lo que les voy a contar es primero qué es este proyecto MagSafer, qué nos comprometimos a hacer en este proyecto MagSafer, qué dificultades encontramos, cuáles fueron los resultados de cálculos, que son una parte de todos los resultados. Después voy a hacer hincapié en algunos resultados llamativos, porque los finales felices tienen sabor a poco, así que sin miedo a spoilear el final, les advierto que ya hay algunos resultados llamativos. Después voy a plantear cuáles son las discusiones que nos quedaron abiertas, y después finalmente voy a tratar de cerrar con algunas conclusiones. ¿Qué es el proyecto MagSafer? Bueno, el proyecto MagSafer es un proyecto financiado por la Unión Europea. Está dirigido por un laboratorio alemán, y de esto quizás la persona que mejor puede hablar no soy yo, sino Dieguito Ferraro, que ahora está en Argentina, pero cuando todo esto empezó, él estaba laburando en Alemania con esta gente que comenzó esta serie de proyectos. ¿Por qué digo serie de proyectos? Porque este proyecto al que nosotros nos sumamos es la continuación de otros proyectos que encararon distintas etapas. Primero hubo la etapa de desarrollo de herramientas, acoples de códigos, y después cuando llegaron a la etapa de probar y de validar o verificar sus códigos, nos invitaron a nosotros, y ahora voy a tratar de dejar en claro por qué. Participan de este proyecto 12 laboratorios europeos y la CONEA. Laboratorios, digo yo de modo genérico, en realidad son 4 universidades que están ahí, son 6 centros de investigación, que son esos de ahí, y 3 empresas de categoría industrial, lo podríamos decir, todo del área nuclear, ¿no? El proyecto incluye, como parte que se lleva al mayor presupuesto, tres conjuntos de experimentos, que son esos 3 de ahí, que se ven muy chiquitos, pero básicamente son experimentos orientados a validar lo que hoy termina siendo algo que suma incerteza a los reactores, a los SMR. Algo es los generadores de vapor helicoidales, la convección natural y mediciones de CHF. Esos 3 experimentos son parte financiada por este proyecto, y a su vez la parte en la que participamos nosotros tiene que ver con verificar herramientas aplicadas a cálculos en 4 diseños que el proyecto seleccionó para calcular. El primero es el CAREM, y por eso estamos nosotros invitados a participar del proyecto. Después están NuScale, SMART y el French SMR, que en algún momento tuvo otros nombres, pero hoy le dan ese nombre. NuScale y SMART participan suboficialmente porque no participan las empresas desarrolladoras, pero los datos estaban públicos y nosotros participamos oficialmente. Somos el único SMR que participó del proyecto con... No, perdón, los franceses también, perdón. Si uno se pregunta por qué nos buscaron a nosotros, bueno, la razón claramente no es porque yo esté acá, que a mí no me conoce ni la gente que atendía los kioscos en mi barrio, sino nos invitaron por la visibilidad que tiene el CAREM, que es grande, y por un prestigio que ya tiene la CONEA y la Argentina, en gran parte por la visibilidad que le da las exportaciones de INVAP, etc. Entonces, fue como estar acá en un momento en el que ocurrieron estas cosas, pero claramente
que nosotros hayamos participado como grupo de este proyecto me parece un logro colectivo de la industria nuclear argentina. ¿Qué nos comprometimos a hacer en este proyecto? Bueno, el proyecto es grande y había muchas tareas en las que nos podíamos sumar, era casi una planilla donde hacer tics en lo que uno anotaba qué podía hacer. Inicialmente habíamos hecho muchos tics, inclusive la gente que está haciendo mediciones de CHF acá en el laboratorio de termohidráulica se había sumado, porque iban a sumar sus resultados de mediciones y con eso tenían acceso a las mediciones que se realizaban afuera, lo cual era un win-win, claramente, digamos. Y a su vez iba a participar gente de termohidráulica, validando códigos, un montón de cosas. En algún momento nos avisan que este llamado en particular del proyecto no permitía transferencia de dinero a países no miembros de la Unión Europea, con lo cual los grupos que contaban con dinero, que requerían dinero para hacer sus tareas, o que consideraban muy sensible la información a compartir, dejaron de participar. Hago un paréntesis, cuento con que alguno de ustedes me avise, por favor, 10 minutos antes, o 5 minutos antes. Así que antes, perdón, me adelanté. Descartadas las tareas de mediciones y de cálculo termodinámico, quedamos solo nosotros, los de neutrónica del proyecto Karen, y nos comprometimos a participar en 3 tareas. La primera era ser los responsables de la especificación del núcleo y de la especificación del transitorio que íbamos a calcular. La segunda tarea era cálculo de secciones eficaces y comparación con los modelos de otros grupos del proyecto. Y la tercera tarea, la que indudablemente veíamos desde lejos que iba a ser la que más nos iba a demandar, era el cálculo de un transitorio que íbamos a especificar y la comparación con los parámetros que le den a los otros grupos. ¿Qué dificultades encontramos durante el desarrollo del proyecto? Uno se puede imaginar, y es previsible, que estos proyectos, cuando uno participa, encuentren muchas dificultades técnicas. Uno espera que al momento de comparar resultados hay cosas que no den, como siempre pasan estas cosas, y uno se pone a pelear con la computadora, con los códigos, con los modelos, a ver qué es lo que está pasando y por qué da mal. Al margen de eso, me parece muy importante mencionar que hay otras dificultades que se presentan cuando uno se suma a estas cosas y que no está bueno dejarlas de lado. En nuestro caso tuvimos dificultades legales porque al participar oficialmente hubo que revisar documentos muy largos de cientos de páginas legales, para lo cual interviene el equipo legal oficial de la CONEA, hubo que traducir documentos, hubo que ponerse de acuerdo con otros grupos que tienen otra dinámica de trabajo, en fin, muchas dificultades que uno que no tiene la experiencia, como en mi caso, lo toman por sorpresa. Al momento de hacer las especificaciones, y esto fue muy importante, nosotros contábamos con que íbamos a poder firmar un acuerdo de confidencialidad con la gente de Alemania, pero los tiempos no daban. Meternos en este proyecto tiene los tiempos muy fijos, y efectivamente no íbamos a llegar a tener la firma de la confidencialidad para transferir los datos que necesitábamos para calcular el Karen. Esto que parece un problema, en realidad fue una gran ventaja, porque si bien requirió que en su momento nos pongamos a investigar qué había publicado a nivel internacional sobre Karen para usar esos datos, y no usar los datos que tenemos hoy del proyecto, que cambió bastante, eso, y al ver el manejo de la información que tuvo después el proyecto, que no fue del todo prolijo, es una tranquilidad, porque en definitiva terminamos transfiriendo especificaciones que no son las actuales del proyecto, y además no solo eso, sino que en cada publicación que hace el proyecto no figura Karen, sino Karen Light. Significa que lo que estamos calculando es algo tipo Karen, pero no específicamente Karen, con lo cual agrega ruido y confusión a cualquier grupo que quiera meterse a sacar datos del proyecto. Esto tiene mucha resonancia en función de discusiones que tuvimos la semana pasada, que si les contase entenderían por qué nos generó mucha calma esto. Otra dificultad tiene que ver con las secciones eficaces. Al momento de calcular, uno cree que tiene el mismo acceso a los laboratorios europeos, y esto no es así. Así que después de la insistencia de los europeos y ante nuestra imposibilidad, terminamos usando la biblioteca que teníamos nosotros disponible, que es la JEF 3.1, porque ellos estaban usando la JEF 3.1.1 y no hubo manera de que nosotros accedamos a eso por limitaciones políticas, obviamente.
Otra sorpresita fue que uno prevé estas cosas con bastante tiempo y dice, bueno, si los modelos no dan, no importa, porque siempre hay tiempo y hemos planificado las tareas con tiempo, pero no fue así. Los resultados del laboratorio con el que hicimos las comparaciones, que es el KIT de Alemania, llegaron una semana antes de presentar los informes, así que fue prácticamente juntar los resultados y hubo muy poco tiempo para hacer alguna que otra mínima corrección, y ahí de nuevo teníamos un bot trabajando en el grupo con nosotros, un bot de cálculo, que después voy a hablar de él, que es una persona que está conectada. Bueno, antes de contarles cuáles fueron los resultados del transitorio y de la comparación, les voy a contar primero qué calculamos, porque todavía no les conté nada. Lo que calculamos es lo que se ve ahí a la izquierda, que es algo muy parecido al Karen, pero en realidad tiene una configuración que hoy ya no se usa. Esto tiene que ver con los enriquecimientos, con la cantidad de pines, con un montón de cosas. Hoy el núcleo ya no es así. Y el transitorio, que está descrito a la derecha, con esos tres grafiquitos que se ve muy poco, pero les puedo contar qué es. Uno, este gráfico de acá es la temperatura, o sea, lo que graficamos es un transitorio en el cual entra un frente frío al núcleo. El interés de este transitorio está en que es un transitorio realista, que nos pasó seguridad nuclear, que es un transitorio originado en el secundario y que genera estas condiciones de entrada en el primario. Entonces, además, recapitulando un poco lo que decía de no transferir información, el objetivo de pasar estas especificaciones así y no contar de qué transitorios del secundario vienen, tiene que ver también con limitar la información que se pasa. Entonces, este transitorio realista, que consiste en una bajada de temperatura, como se muestra acá, una subida de caudal y una bajada de presión, todo este transitorio es como si nosotros le dijéramos esto es teórico y no tiene fundamento real, cuando en realidad sí. Así que esto es lo que calculamos, para lo cual acá en el grupo de CONEA hubo que rehacer los modelos. Ahí Maxi Dallinger, que es este bot que trabajaba con nosotros intensamente, readecuó y generó modelos nuevos, y en Alemania también tuvieron que readecuar porque probablemente tenían alguna otra versión del núcleo y tuvieron que adecuarse a esto. ¿Qué herramientas usaron? Bueno, en Alemania el grupo del KIT usó Serpent2 para calcular secciones eficaces, eso se lo pasó a Parks, y Parks calculó el transitorio acoplado con Search and Flow, que es el código de subcanal termohidráulico que tienen los alemanes, acoplado con Parks, con una herramienta que es ICOCO, que es para hacer acoples, ¿no? En CONEA, la línea de cálculo estaba formada por WEMUL para secciones eficaces. Luego WEMULTI, desarrollado por Maximiliano Dallinger para hacer los parámetros cinéticos. Todo esto era pasado a Puma, que acoplado con PySearch and Flow, que es un trabajo que comenzó hace varios años Manuel García, esto es lo que calculaba el transitorio. Entonces este era más o menos el esquema, también lo puse chiquito, pero acá está WEMUL, acá está el WEMULTI, que toma de WEMUL los datos para hacer los parámetros cinéticos. Esto es Puma, que acoplado con Search and Flow calcula el transitorio y nos da los resultados que vamos a mostrar ahora. Comenzando por lo más básico y a la vez feo por cómo dio, tenemos la comparación de secciones eficaces. Lo que tenemos acá es una comparación entre las secciones eficaces que calculó Serpent y las secciones eficaces. ¿Cuánto vamos de tiempo? Perdón. Me quedan 18 minutos. No, pues Ok, me quedan 8, perfecto. Bueno. Esto que tenemos acá son las discrepancias en PCM del K infinito del set de secciones eficaces calculadas por cada uno de los modelos de cálculo. Y esto también fue una discusión porque uno cree que estos proyectos tienen mucho tiempo y uno cree que va a poder ver en detalle cuáles son las secciones eficaces que cambian y de qué manera, pero a medida que los tiempos se hacen cortos, uno termina comparando factores de multiplicación infinito porque es lo que permite de manera resumida e integral comparar a la vez todas las secciones eficaces. Entonces, lo que ven acá son las diferencias de K infinito entre las distintas secciones eficaces. Da relativamente bien en general y aumenta fuertemente, acá vemos diferencias de 1100 y 1200 ppm para los elementos combustibles que tienen pines de absorbente con gadolinio.
Acá sí hubo un mínimo tiempo de intentar mejorar los resultados. Maxi había probado distintas discretizaciones en los pines de veneno en Huemul y hubo una leve mejora, pero hasta esto se llegó. Así que en definitiva lo que uno puede decir es que indudablemente los probabilísticos al tener 5.000 grupos de energía y no un tratamiento resonante y todas las simplificaciones que tenemos en los códigos determinísticos permiten modelar esto de los pines absorbentes fuertes de mejor manera. Esto siempre dándole más crédito a Serpent que a nosotros, ¿no? que a lo determinístico. Así que estos son los resultados que hubo a nivel de secciones eficaces, una desviación promedio de 670 ppm. Cuando en lugar de comparar las secciones eficaces comparamos a nivel de núcleo, esto comienza a diluirse. ¿Por qué? Porque solo algunas regiones tienen uso de esas secciones eficaces que dan alta discrepancia. Entonces, a medida que uno empieza a comparar resultados cada vez más integrales, los errores se van en cierto modo diluyendo y contrarrestando unos a otros, lo que no significa que todo esté perfecto. O sea, lo que vamos a ver de ahora en adelante es que los resultados paulatinamente mejoran, y eso claramente no significa que fuimos mejorando, sino que efectivamente los parámetros que uno está mirando al ser más integrales sirven para anular entre sí distintos efectos hacia un lado hacia otro, y lo que termina dando es un resultado que parece mucho más bonito. Lo que vemos acá son en la tabla de arriba resultados de reactividad en núcleo sin acople y abajo con acople termohidráulico. Lo que se ve casi siempre, esto aro significa all rods out, que es todas las barras afuera, ARI es todas las barras adentro. Entonces, lo que se ve es que, a pesar de que el porcentaje diga lo contrario, siempre hay más discrepancia cuando están todas las barras insertadas, medido en PCM. Claro, el error porcentual parece menor porque está comparado contra un nivel de reactividad un nivel absoluto mucho mayor. Pero lo que se ve es que en todas las... Sí, 5 minutos, gracias. Bueno, pero este acuerdo parece bastante más aceptable. Los errores en PCM parecen muy aceptables. Acá hay una configuración que tenía 700 PCM. Esto para el caso sin acople, que lo que estamos viendo justamente es solo la diferencia por los códigos neutrónicos. Después ya cuando hay acople, si bien en ambos casos usamos el mismo código termohidráulico, las diferencias en cierto modo se exacerban porque se van generando efectos de alimentación con la termohidráulica, y esto hace que la diferencia un poco crezca, ¿no? Así que se llega acá, casi no se ve, quizás en su computadora sí, acá en la pantalla no, 1083 PCM de diferencia cuando están todas las barras insertadas. De todos modos, en conjunto y global uno podría decir que el acuerdo es aceptable. Acá agregamos esta tabla, pero habíamos decidido en el proyecto no discutir estos temas. Tenemos comparación de factor de pico y DNB. Decidimos no discutir porque había mucha diversidad en los grupos de cálculo sobre los métodos para calcular DNBR, entonces casi que no aportaba información. Lo que queríamos era tener información de comparación de las distribuciones. Así que hasta acá podríamos decir las secciones eficaces dieron regularón. Algunas cosas me gustaría que sean mejor, pero no se pudo mejorar. A nivel del núcleo los resultados son un poco mejores, y si uno mira la evolución cinética, gran sorpresa, se pone feliz, porque estos resultados son los que llegaron una semana antes de entregar el informe. No hubo tiempo de corregir mucho, y cuando mandan los resultados y ponemos nuestros datos, da esa cosa hermosa que está ahí, que no es una jirafa ni un dinosaurio, sino que son dos curvas solapadas coincidiendo hermosamente. Así que la verdad, mirando esto, yo digo, bueno, dejemos de mirar valores parciales y miremos valores integrales, porque esto es lo que da bien. Uno podría fundamentar esto diciendo, bueno, si bien las reactividades de las distintas celdas dan distinto, y las posiciones de barra que te llevan a crítico dan distinto, partiendo de un estado de crítico donde las dos barras, los dos núcleos tienen distinta posición de barra, un transitorio dado por un mismo frente de agua que introduce más o menos la misma cantidad de reactividad tiene la misma evolución, y eso es lo que estaría diciendo esta curva, porque en ambos casos se arranca de un estado crítico. Entonces eso es lo que permitiría que la evolución de potencia dé tan lindo. Déjenme decirlo una vez más, es increíble que esto haya dado así de bien. Para sacarnos un poco la sonrisa, uno entonces dice, bueno, vamos a ver en detalle qué dio hacia adentro del núcleo, para no quedarnos tan con algo ideal. Bueno, cuando uno compara no solo la evolución global de potencia, sino distintos perfiles o distintas evoluciones a lo largo del núcleo,
ve que efectivamente las diferencias aumentan, pero el acuerdo sigue siendo más que bueno. Ustedes miran acá, todas las evoluciones copian igualmente los dos modelos de cálculo, así que podríamos decir, bueno, esto habla que las dos herramientas están funcionando considerablemente bien. Uno vuelve a ilusionarse cuando ve este gráfico. Esta es la temperatura máxima del refrigerante, pero siempre viene alguien que te amarga la fiesta y que te cuenta que esto no es una coincidencia numérica, sino física. Lo que estamos viendo acá, todas estas curvas difieren. Esta es la temperatura media del refrigerante y esta es la temperatura máxima del refrigerante. La temperatura máxima del refrigerante es obviamente la temperatura de saturación. Nunca un lugar en el núcleo va a estar más caliente que la temperatura de saturación a esa presión. Y lo que estamos viendo acá es que ese puntito del núcleo que alcanzó saturación siempre llega a la saturación que depende de la temperatura. Y si fuésemos hacia arriba, a las condiciones modeladas, ustedes van a ver que la presión hace esta curva. La presión comienza en un nivel, baja y después sube. La temperatura máxima del refrigerante copia exactamente esa curva, porque, como acabo de decir, la temperatura del refrigerante máxima es la temperatura de saturación, así que esa coincidencia no debería alegrarnos, todas las otras sí. Cuando uno quiere ir aún más en detalle y compara los perfiles, ve que nuevamente el acuerdo es más que bueno, siempre hay una curva azul y una curva naranja que son las que estamos comparando, y estamos en tiempo, bueno, perdón, me apuro. Lo único que ve de diferencia es acá una discrepancia en la generación de vacío. Eso se debe a que la posición de barras que llevó crítico al reactor fue distinta en un modelo y en otro, entonces en esa barra donde antes estaba insertada, en el otro modelo tiene la barra extraída y hay una diferencia en la generación de vapor ahí. Esto nos lleva a unas inconsistencias. Si me permiten, me tomo 2 minutos rápidamente para contar las inconsistencias que son interesantes, me entretuve antes. La primera inconsistencia, cuando comparamos los modelos de Parks y Puma, vemos acá, por ejemplo, que Puma da como resultado una temperatura media del refrigerante, está en la evolución en el tiempo, mayor. ¿Sí? Puma da una temperatura de refrigerante mayor que Parks. Uno diría, bueno, si los dos refrigerantes entran a la misma temperatura y los dos modelos calculan exactamente la misma potencia, porque el acuerdo fue muy bueno, entonces la temperatura media del refrigerante tendría que ser la misma. Esto se podría explicar porque uno de los modelos generó más burbuja subenfriada que otro, eso le robó entalpía al líquido y eso te lleva a una distinta temperatura. Pero esto no es consistente porque el modelo que tiene más temperatura genera a su vez más vacío subenfriado. Entonces, esto es un resultado llamativo, puede parecer menor, cada persona a la que le contaste dice, sí, pero fíjate los porcentajes, fíjate que es chiquito, esto es pequeño, ok, pero es inconsistente. Esto es otra inconsistencia, acá lo que estamos viendo es el valor medio de la fracción de vacío y el valor máximo. De nuevo, esto se podría explicar, yo puedo tener una distribución que tenga mayores valores picos, pero que el valor medio sea menor. Pueden imaginarse distintas formas que lleven a distribuciones de este tipo. En este caso, un modelo tiene mayores valores medios, pero menores valores máximos. Esto puede ser raro. Hay distribuciones que lo pueden explicar esto. O sea que esto no es una contradicción, es una casi contradicción, lo llamo yo. Está también bajo estudio. Y lo último, ya vamos terminando, es que siempre el modelo de Parks hacía un pequeño saltito en las variables termohidráulicas hacia el final del canal. Es como que la curva azul, ustedes van a ver, viene siempre por debajo y al final, ¡op!, se pone al día y se adelanta y dice, ah, yo venía atrasado, ahora que me pasaron los resultados, sé que me tengo que adelantar, y se adelantaba a último momento y nos metí en gol cuando... Ah, no, era otro tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las discusiones abiertas? Bueno, en Search and Flow, esto lo quiero dejar muy claro, en Search and Flow algunos valores de termodinámica se calculan en el centro del volumen y otros en los bordes. Esto es una distribución axial. Nuestro bot, Maximiliano Allinger, durante una madrugada de trabajo se dio cuenta que nos estaban reportando los resultados de manera inconsistente, así que esto llevó a una corrección del código fuente de Search and Flow, gracias a los comentarios de Maximiliano Allinger. La historia esta da para una tarde entera contándola. En definitiva, dice ahí, es responsable no reconocido una corrección, porque cuando viajé a Alemania el código estaba corregido, nuestra versión no, y en el medio no sabemos qué pasó. Gracias, Maxi, por la corrección. Después, otra cosa que queda abierta es cuál es la manera de reportar temperaturas. Uno puede reportar temperaturas medias, pesadas aritméticamente, o promediadas con la entalpía.
o sea, conservando entalpía. Una le interesa a los termodinámicos, la otra nos interesa a los neutrónicos, porque a los neutrónicos no nos interesa conservar energía, sino que simplemente haya un líquido ahí, en un volumen, con capacidad de moderar los neutrones. Pero esas dos temperaturas, lo mismo que pasa con la temperatura Doppler, se calculan los promedios de distinta manera, y depende de quién sea el cliente que nos pide la temperatura, tenemos que saber cómo vamos a promediar esas temperaturas. Estos problemas, como digo ahí, están entendidos, pero aún no logramos terminar de solucionar todas las discrepancias que hay en las curvas. Y hay otra cosa que nos está llamando un poquito la atención: en los bordes axiales del núcleo, las potencias son un poco distintas, y eso es otro punto a estudiar a futuro. Me apuro con las conclusiones. Participar en este proyecto representó para nosotros un benchmarkeo no solo en los cálculos, que es lo esperable, sino también en nuestros métodos, nuestros ritmos, horarios, nuestras relaciones humanas, porque todo el tiempo uno se está comparando con otro grupo que hace estas tareas. Entonces, fue muy interesante participar del proyecto, y sirvió para corroborar además experimentalmente que en otros lugares del mundo hay otro uso horario, y por eso tuvimos que tener reuniones a las 4 de la mañana. Hemos logrado, y estamos muy contentos por eso, cumplir con todo lo propuesto, que era mucho. Los resultados a nivel global fueron más que satisfactorios, y esto me parece que es un gran aprendizaje. Era obvio, uno lo podía decir antes, pero ahora lo hemos vivido, que algo de bien no significa que las curvas son iguales, sino que las discrepancias grandes o pequeñas son consistentes. Entonces, cuando uno dice que esto me dio bien, no tiene tanto que ver con cuán grande o cuán chica es la diferencia, sino con cuán consistente es esa diferencia con lo que uno sabe de la física y de los modelos que está comparando. Bueno, que al promediar temperaturas, de la misma manera que lo hacemos con el Doppler, tenemos que tener en cuenta quién es el cliente. En el caso del refrigerante, puede ser una temperatura que conserva energía o no, dependiendo si es para los neutrónicos o para los termodinámicos. Y esto quiero destacar: el nivel de los profesionales argentinos brilla más que el oro. Con humildad lo digo, pero con mucho orgullo. El grupo de gente que tenemos trabajando acá estuvo y es parte. Vos viajás por el mundo y están allá, lo ves a Dieguito allá en medio campo en Alemania, después vienen y te tocan en el centro, en la punta acá en Argentina. O sea, la verdad, y ahí están todas las personas que mencioné: Dieguito, Maxi, Manuel García, la gente de acá de Bariloche, todos los que desarrollaron estos códigos. La verdad que tenemos, sin agrandarnos, pero traté de resumirlo ahí. No somos los mejores, no sabemos todo, tenemos muchísimo por aprender, pero no hay nada que no podamos hacer. Entonces, nada, quería destacar el nivel de nuestros profesionales, porque cuando uno se va afuera se da cuenta realmente del buen laburo que hacemos. Disculpen la taranza, gracias por la atención. Violé mi propio requerimiento de tiempos. Perdón. ¿Puedo? ¿Quiere moderar la pregunta? Bueno, si alguien tiene preguntas. Yo tengo una, pero no sé cómo se hace. Está en la mano acá. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Bueno, ya espectacular, y gracias por todas las flores que nos hemos tirado entre nosotros. Ahora yo les voy a tirar flores a ustedes. Che, antes que nada, ahí copié en el chat los datos públicos del proyecto, si alguno quiere investigar y qué sé yo. Están ahí con los detalles, quiénes son los participantes, cuánta plata pone la Unión Europea, y etcétera. Así que nada, eso es una cosa general. Una única pregunta tengo. Bueno, primero felicitaciones, está buenísimo que estén laburando y que vayan en esa línea y que las comparaciones sean consistentes. Una única duda me apareció, y esto es en general un poco, va a estar relacionado con lo que voy a presentar después, es cuando uno hace comparaciones globales, en general, dada la física del problema, las cosas tienden a andar, y la complicación aparece cuando uno quiere empezar a hilar fino en detalles que quizás de la operación global no molestan, pero el detalle de algo parecido en PWR importa. Entonces, tiene que ver con que yo estaba viendo que ambos están usando algo en principio similar, o sea, código de celda, código de núcleo. Imagino que Parks es el que están usando la gente de KIT, es el modelo de diferencias finitas, hexagonal, y los dos están usando Subchain Flow, que es un Cobra N, es similar a Cobra N, es código de su canal.
Y lo que yo veía es que en el steady state les da igual el power picking factor, pero el DNVR le dio muy distinto, y eso no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué, si los dos están usando el mismo código de su canal, en principio deberían estar usando las mismas correlaciones, el power picking factor le da muy similar, el DNVR les da 10% de diferencia? ¿Eso pudieron ver por qué? ¿O investigar algo de, hay una diferencia de correlación o algo así? Mirá, Dieguito, quizás Maxi puede comentar algo más. Hemos intentado que las correlaciones sean las mismas. En algunos casos podría ir más a fondo y mirar el documento escrito. En algunos casos, como la versión de Search and Flow que estaban corriendo allá era más nueva, no tenían las mismas correlaciones disponibles, entonces efectivamente no se terminó haciendo con exactamente el mismo tipo de correlación. Esto no sé si es el caso del DNB, creo que esto había ocurrido para la fracción de vacío, no para el DNB, pero bueno, si usás una correlación de fracción de vacío distinta y eso te genera distintas temperaturas y fracción de vacío en algún punto, puede ser que eso también te lleve a distintos DNB, o sea que están atadas las dos variables. Así que, a ver, con el hecho de usar un mismo código termohidráulico, en algún momento lo podríamos haber visto como una ventaja, porque decís, bueno, las diferencias acá solo se deben a los códigos neutrónicos, no a la parte termohidráulica, pero ¿sí? Me perdí. Bueno, las correlaciones no fueron exactamente las mismas, y el hecho de que sea un mismo código hace que las diferencias sean solo neutrónicas, y se sumó a eso, a esa diferencia, se sumó el hecho de que no hayamos usado exactamente las mismas correlaciones termodinámicas. Perdón, me distraje, no fue nada más eso. No sé si se entiende. Por ahí yo lo puedo llegar a chequear igual el documento cuál fue exactamente las correlaciones que usamos de uno y de otro lado. En algunos casos no se pudo usar exactamente la misma por no estar disponible. Sí, yo quería preguntar, o no sé si saben, yo no conozco el detalle de PAR, no, sé que también la parte de diferencia finita tiene nodal. ¿Están seguros de que usó diferencia finita o nodal? Y si PAR reporta... Perdón, ¿ven? Sí. ¿Que usó diferentes? Diferencias finitas o no, el nodal en PAR. Y eso por un lado. Y por otro, si PAR reporta el factor de pico antes de la reconstrucción de potencia por barra o después. Porque hay datos que solicita PAR como factores de ventaja para cada celda que no tiene puma. Y no sé cuán sensible pueden llegar a ser para este reactor esa diferencia, ¿no? Pero bueno, sí. Entiendo que usaron el método nodal de PAR. Después, si reportaban, dijiste la distribución de potencia antes o después de qué? El factor de pico. Yo porque, como comentó Diego, el factor de pico le da razonable, pero el DNVR y una posible, bueno, yo no puedo decir nada porque no conozco el PAR, pero si PAR reportara el factor de pico como reporta Puma, digamos, y para la realimentación termohidráulica hace toda la reconstrucción de potencia por barra para tener su precisión en ese cálculo, puede ser una fuente de diferencia. No estoy ni afirmando ni negando, pero... No, pero duda, está creando posibles puntas para estudiar, digamos. Correcto. Sí, entiendo. Sí. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería también, si los resultados ya están publicados en algún lado, tanto por lo oficial, lo que sea, para... Sí, hay un par de congresos, después les puedo pasar la presentación, no están presentados todavía, pero ya están, los papers para los congresos están. Bien. ¿Es el MIC? No sé en dónde lo presentaron. Sí, es en dos, en el MIC y el otro en el NUREP. Bien. NUREP 2022. Che, ¿están yendo ustedes al MIC o...? Nosotros no, va gente aquí. Bien.
Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, seguimos. Sí, un comentario. A mí me parece muy valioso lo que han hecho, el tema de salir de la cueva de uno. Hace ver lo bien que hace las cosas uno o lo mal que las hace, ¿no? Y además se ubica en un plano así internacional y más o menos ve en qué nivel está. Yo comento esto porque nosotros participamos en los CRP de la IAEA, y son fuentes valiosas en ese aspecto, ¿no? El tema de interactuar con otros pares fuera del ambiente normal de trabajo, ¿no? Les abre la cabeza para cosas y es muy, muy útil. Así que la participación de ustedes en este proyecto me parece muy valiosa, ¿no? Y obviamente han podido asimilar por lo menos a través de esa experiencia y para tener presente para futuras cosas, ¿no? O sea, hay que romperle los quinotos a los gerentes, digamos, para que apoyen estas actividades. Hay que romper muchos quinotos para hacer esto, sí. Sí, Los propios hay también. que hacerlo, y hay que hacerlo, por eso Sí, sí, sí. el esfuerzo tiene su rédito. Gracias.